Muy buenos días para todos y todas. Damos inicio entonces a esta pista número 5, que se titula ¿Cómo aprender en el ciberespacio? Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación hablando de qué es el ciberespacio, que ustedes también piensen en ese entorno y qué ideas tienen acerca de lo que puede ser el ciberespacio. Luego vamos a repasar ese objetivo que tiene este espacio y esta pista número 5. ¿Qué significa aprender en el ciberespacio? ¿Qué significa la tecnología educativa y qué implicaciones tiene? Y en ese marco vamos a ver qué será innovar por este espacio tecnológico. Algunas políticas públicas, ya vamos a ver qué es una política pública y qué elementos han estado presentes en ese transcurso del desarrollo y presentación de algunos proyectos para fortalecer habilidades digitales en docentes, sobre todo, pues y en comunidades en general, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos recursos? Y finalmente o les voy a compartir algunos recursos educativos digitales. Ustedes ven aquí las siglas como red, pero también ustedes van en algún momento, tal vez que puedan tener la oportunidad de encontrarse las siglas de REDA. REDA significa Recurso Educativo Digital Abierto. Estos recursos pues son los que vamos a ver y están enfocados para el uso escolar y el uso educativo. Entonces, son abiertos porque están libres para el uso pedagógico y tienen una licencia especial que se llama Creative Commons. Entonces, todos los recursos, ya sea videos, páginas o aplicaciones con la licencia de Creative Commons, son dirigidos y pues orientados para el uso libre del contexto educativo. So, luego pues vamos a hacer unos ejercicios, vamos a desarrollar o ingresar a tres de estos recursos. Ustedes van a ingresar, van a desarrollar la actividad y finalmente pues vamos a dar unas conclusiones de cómo les parecieron esos recursos y algunas reflexiones en relación al impacto que puede tener la tecnología desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades, desde nuestras instituciones educativas y desde nosotros como docentes en el uso de estos recursos ya dentro de un espacio pedagógico y bueno, pues también en nuestro aprendizaje. Ese sería pues, como nuestro orden en este espacio. Bueno, como siempre lo hacemos, lo que se pretende con esta pista número 5 es que continuemos en esa dinámica em, de que el docente no es un mero transmisor de contenidos o de información, sino que lo que debe hacer o su deber ser es generar procesos de orientación y enfocar el aprendizaje de manera que el estudiante sea pues como el que desarrolla su propio aprendizaje pues a partir de la guía del docente, ¿no? Entonces por eso aquí nos dice que debemos o es necesario transformar esa visión del docente como transmisor de información hacia la de facilitador del aprendizaje.
utilizando metodologías que fomenten la participación, la colaboración y el pensamiento crítico, que bueno, pues esto siempre lo vamos a ir hablando y ustedes deben ir analizando cómo desarrollar ese pensamiento crítico, ¿sí? Que de la teoría a la práctica, pues hay una brecha bastante amplia y ese es un reto, entre todos los retos que tenemos los docentes, de desarrollar estos procesos de enseñanza en el aula que motiven y potencien eso que queremos hacer en los estudiantes, pero pues a través siempre, ojalá, del uso de estrategias colaborativas, tal vez disruptivas, que rompen como esa tradicionalidad, que no es que esté mal la educación tradicional, simplemente que necesitamos es impulsar nuestras actividades a partir de lo que nuestros niños y niñas expresan pues como a través de sus intereses, ¿cierto? Entonces, desde ese, desde ese punto, tenemos que estar siempre pensando de qué manera podemos motivar a los estudiantes. Y por otro lado, el ciberespacio nos brinda oportunidades para fortalecer la enseñanza, la autonomía, las habilidades digitales y el acceso a recursos educativos variados. Pero bueno, esto también es un poquito cuestionable dependiendo de las características del territorio donde nos encontremos, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a abordar un poquito también esas características. ¿Cuáles son los objetivos de esta pista? Eh, Desarrollar habilidades para diseñar e implementar y evaluar estrategias pedagógicas en el entorno digital, garantizar o, bueno, promover un aprendizaje significativo, inclusivo y seguro para los niños en la era digital y adoptar metodologías pedagógicas que promuevan la participación activa, la colaboración y el pensamiento crítico entre los estudiantes. Esto es un gran reto, como les digo, el desarrollar competencias y habilidades digitales es un proceso que va muy de la mano con la licenciatura, pero también como un compromiso por parte de cada uno de ustedes. En estos entornos del ciberespacio, en estos entornos de educación a distancia y virtual, hay un 80% o casi que podría decir un 90% de un proceso metacognitivo. ¿Qué significa lo metacognitivo? Lo metacognitivo es ese proceso, ese desarrollo del aprendizaje o la obtención del aprendizaje a partir de la autonomía propia. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes se dan cuenta que estos espacios son muy cortos realmente para todo lo que debemos abarcar, ¿cierto? Sin embargo, pues la tecnología sí nos da esa facilidad de que a través de un tutorial, de pronto algún video o alguna lectura, ustedes pueden fortalecer estos aprendizajes y profundizar en aquello que realmente ustedes ven que puede ser de mayor relevancia desde su rol docente y desde el contexto y características pues, que cada uno tiene en el territorio o en su comunidad, ¿cierto? Entonces, es muy importante que si bien ustedes tienen estas presentaciones y están estos espacios, sigamos fortaleciendo ese proceso de aprendizaje desde esa metacognición, que es ese aprendizaje autónomo, ese aprendizaje que nos invita a desarrollar hábitos de estudio, que no es algo sencillo porque estamos muy tal vez condicionados al uso del celular, pero pues debemos
organizar pues el tiempo y también mirar de qué manera podemos fortalecer nuestro propio aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es una de las características que tiene este aprendizaje en línea. Y bueno, a partir de ahí, la invitación es a identificar qué recursos ustedes consideran que son los más adecuados para ustedes y a partir de ahí, pues, usar diferentes elementos que les permitan conocer a profundidad esos recursos, diseñar actividades para promover esas dinámicas en el aula y finalmente, pues, mirar cómo nos fue, ¿no? Porque de eso se trata la evaluación, mirar cómo nos fue y a partir de lo que encontramos, mejorar. Listo, ese es entonces nuestro marco de los objetivos y los propósitos que tenemos para desarrollar en esta pista 5. Bueno, aquí una pregunta. ¿Qué significa aprender en el ciberespacio? Entonces vamos a dar unos minuticos para que por el chat ustedes me respondan esa pregunta. Para ustedes, ¿qué significa aprender en el ciberespacio? O para ustedes, ¿qué es el ciberespacio? Mientras damos esos 2 minuticos, voy a pausar la grabación. Muchas gracias por su participación. Entonces, una vez que ya me han participado, vamos a ver esta definición. El ciberespacio entendido como el entorno digital que permite la interacción simultánea de personas y tecnologías a través de redes de conexión global. Se ha consolidado dentro de la humanidad como un componente esencial de la vida contemporánea. Entonces, efectivamente, en este momento estamos en el ciberespacio, estamos conectadas a través de una conexión de Internet, desde cada una conectada desde su casa o su espacio personal o desde el trabajo que a veces están. Y esto nos permite, pues, mantener esta comunicación y desarrollar diferentes tipos de procesos, ¿no? En este caso, pues, formativo. Acá nos dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, esto es aprender en el ciberespacio, utilizar diferentes recursos, también desarrollar esa metacognición, que es ese compromiso y autonomía que tenemos de aprender algo y orientarlo desde el uso pues, de todos estos recursos que tenemos a la mano, ¿no? Bueno, dentro de este marco, que es el ciberespacio, que es el uso de esta información, hay un elemento principal que es la tecnología educativa. La tecnología educativa nos propone mejorar esos resultados de aprendizaje de los niños mediante el uso de avances tecnológicos que aumentan el compromiso y permiten experiencias personalizadas. Nos dice que busca también superar esos métodos tradicionales de enseñanza, integrando la tecnología en planes de estudios, evaluaciones, sistemas de apoyo. Contribuye a la equidad educativa al reducir la brecha digital y ofrecer igualdad de acceso a recursos y oportunidades de calidad. Empodera a los estudiantes de distintos contextos, permitiéndoles alcanzar sus metas educativas y desarrollar plenamente su potencial. Aquí sí quiero que lo lea cada uno y analicemos y reflexionemos. ¿Será que esto sí se cumple en la vida cotidiana? Por ejemplo, el tercero, ¿ustedes sí creen que la tecnología pueda contribuir a la equidad educativa? ¿Sí habrá una reducción de la brecha digital? ¿Qué opinan?
Aquí voy a pausar nuevamente. Y es bien importante entonces que utilicemos estos recursos, como ustedes también lo dicen, de una manera equilibrada por un lado y por otro bien direccionada, porque si bien es cierto, hay muchísima información en este ciberespacio. Es importante que, por ejemplo, cuando ingresamos a buscar algo que nos interesa, y tengamos bien claro qué es lo que vamos a buscar, ¿cierto? Porque en algún momento un autor hablaba del ciberespacio como, y lo comparaba como con el mar. Entonces él decía, bueno, si usted está en el mar y se monta en una barquita y arranca, pero no sabe a dónde va, no tiene como un puerto o un lugar a dónde llegar, pues usted probablemente se vaya a perder en el vasto mar. Y es como algo parecido en Internet. Cuando ingresamos a Internet y no tenemos muy claro lo que queremos buscar, nos aparecen miles de páginas, miles de recursos. Y de pronto por ahí empieza a salir un video o una notificación. No, que ya mira la última moda de no sé qué. Y uno dice, ay, no, esto me interesa. Y luego, no, si supiste lo que le pasó a tal. Y uno, ay, no, y entonces empieza ahí y se va perdiendo de lo que realmente uno tenía el ingreso, ¿no? O sea, uno ingresa al internet, se conecta y dice, bueno, voy a buscar tal, y empieza a ver como anuncios y cosas, y finalmente pues uno se pierde y se olvida para qué fue que entró a internet. O entra y no busca nada, pasa mucho tiempo y no encuentra nada, porque nos vamos por otro lado. Y eso muchas veces suele pasar, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta ese norte, ese objetivo que tenemos y nos enfoquemos también sobre cómo buscar esa información. Bueno, a continuación les voy a mostrar un pequeño video que nos habla sobre la innovación educativa. Ya hablamos sobre la tecnología educativa y lo que implica esto, ¿no? Que es usar diferentes recursos, diferentes aplicaciones para nuestra formación desde ese proceso de metacognición, que es algo muy autónomo, de aprendizaje autónomo. Y ahora vamos a ver en qué consiste o a qué hace alusión esta parte de la innovación educativa. ¿Listo? Entonces les voy a proyectar este video y al final entonces vamos a hacer una reflexión de qué será lo que o qué implica innovar. Entonces, ¿será que para innovar siempre vamos a necesitar la tecnología? Entonces, tengamos eso en mente y después de ver el video, hacemos esa reflexión. Innovación educativa. ¿Sí se escucha el audio? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, miremos si lo... Profe, ahí no estoy escuchando. Cesó continuo y vivo. Ah, bueno, a ver, ¿las demás tampoco escucharon los demás? No, profe, no se escucha. Ah, bueno, entonces esperen un segundito, vuelvo a compartir la pantalla, porque seguro la compartí sin audio. Muchas gracias por la observación. A ver, voy a volverlo a reproducir y ustedes me dicen si se escucha. Ahí sí se escucha.
No, no, profe, no se escucha. No se escucha. A ver, entonces, espérenme un segundito. Una de las conclusiones a las que podemos llegar en relación a la innovación educativa es que no necesariamente debe incluir la tecnología. Sí es verdad que en la medida de lo posible y en la medida en que nuestras instituciones o nuestros contextos tengan el acceso a estos recursos, pues hay que utilizarlos. Sin embargo, no todo el mundo tiene el acceso o no están las escuelas dotadas de recursos suficientes para que nosotros podamos desarrollar esas tecnologías, el uso de esas tecnologías y estrategias de innovación educativa en relación al uso de recursos tecnológicos. Sin embargo, puede pasar un caso de que un docente dice, no, yo estoy innovando en mi aula porque yo ya no estoy presentando mi clase con el tablero, sino que llevo una presentación en PowerPoint o en otro recurso y se las presento a los estudiantes. Muchos pensarían que dice, ah, sí, el profe está innovando porque está utilizando un medio diferente. Pero cuando usted va a la clase de ese profe, mira exactamente lo mismo que hacía al usar el tablero, que proyecta el contenido y lo que hacen los niños simplemente es transcribir. Entonces, en ese caso, aunque el profe está utilizando un recurso educativo digital o tecnológico, pues no hay innovación en su aula, porque simplemente lo que hizo fue reemplazar el tablero por un televisor, pero su clase en esencia o en fondo, de fondo, sigue siendo la misma tradicional, que él usa es un recurso simplemente para dar el concepto y los niños simplemente escriben. Entonces, eso no sería innovar, aunque esté utilizando un recurso educativo. Innovar es lo que ustedes acaban de comentar, utilizar diferentes estrategias, eh, analizar esas problemáticas que tenemos cercano a la institución, en nuestro contexto, en el diario vivir, y a partir de ahí empezar a trabajar con los niños, a partir de preguntas. Y el ejemplo que yo siempre uso es, bueno, las abuelitas, ¿qué agüitas utilizan para sanar el dolor de estómago? Bueno, vamos a hacerles entrevistas a las abuelitas. Y de ahí salen las plantas medicinales, vamos a investigar sobre las plantas, sobre las características, cómo fue que aprendieron las abuelitas esto. Entonces, ahí estamos desarrollando esa innovación y eso ya lo habíamos visto en la pista anterior, que es ese proceso de investigación, ¿no? Muchas veces, obviamente, nos vamos a apoyar de las tecnologías, porque siempre va a ser motivador mirar un video, interactuar con un computador, ¿no? Esto, claro, como un elemento que nos va a apoyar nuestra práctica pedagógica, em, nuestras planeaciones, el desarrollo de nuestras estrategias, como un elemento que nos fortalece, más no como que sea el centro de nuestra estrategia. Hay profes, por ejemplo, que llevan antes, ¿no? Incluso pues, cuando yo estudiaba, llevaban películas y esa era la clase, ver la película. Y al final hacer un resumen, ¿no? Entonces, eh, a veces el uso únicamente de la tecnología como el centro, solamente como para entretener, pues no hace parte de esa pedagogía educativa ni de esa innovación educativa. ¿Listo? Mariluz nos dice, la innovación se refiere a todo aquello que se le busque una solución o estrategia para facilitar un problema, ya sea digital o presencial. Para el mismo uso, por ejemplo, si llenamos agua con, podemos crear una máquina para facilitarla. Ah, exactamente, ajá. A partir de situaciones o problemáticas que veamos en nuestro entorno, ¿no?
o de lo que los estudiantes nos pregunten. A partir de ahí podemos empezar a desarrollar diferentes procesos que nos contribuyan a desarrollar ese aprendizaje crítico, ese aprendizaje significativo en la medida en que los estudiantes se convierten en actores de su aprendizaje a través de lo que nosotros logramos orientar, ¿cierto? Entonces, eso es lo bonito de poder estar en el aula, que no es fácil, no es fácil. Muchos tienen recursos, sí, otros no tienen porque están muy lejos, no llega bien la señal. Y me hicieron ustedes recordar a una estudiante, por allá por donde está Mariluz, creo que es, no, Mariluz no, que está en la costa, y ellas estaban haciendo también una licenciatura virtual en pedagogía infantil. Em, pero estaban en un lugar pues bastante apartado y una de ellas se tuvo que subir a un árbol para poder agarrar la señal y a partir de ahí pues conectarse. Entonces, no, profe, le mando la foto porque estoy aquí y estaba en el árbol ahí subida para poder tener señal. Entonces, esto a veces, claro, es un poco complicado desde, desde el lugar de donde estamos cada uno, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante mm, tener esa flexibilidad, porque, por ejemplo, yo no sé en qué contexto está cada uno de ustedes. Y esto también nos invita a mantener pues esa comunicación a través de, por ejemplo, del WhatsApp, que en este caso pues nos ha facilitado bastante la comunicación y esto es un recurso no educativo, pero sí que lo hemos utilizado para un contexto de formación. Entonces, o por ejemplo, en Cauca, en algún momento yo estuve trabajando en la cordillera, por allá por un pueblito que se llama Morales Cauca, y teníamos que pasar una represa en una lanchita. La represa es la que se encarga de dar pues la luz a la mayor parte del Cauca. Es una represa muy bonita, pero paradójicamente cuando uno pasaba en la lanchita pues al otro lado, no tenían luz, no había señal de celular. Pues cuando fui a visitar a las instituciones educativas, en ese tiempo no había luz, no había señal de celular. De manera que cuando uno pasaba la represa, perdía contacto con todo el mundo. Si acaso, pues alguna llamada, pero nada más. Y para llegar a la institución, habían varias instituciones, para llegar a a la principal eran 7 horas caminando. Y pues íbamos con las pomas de gasolina para poder usar la planta eléctrica. Y pues con eso hacíamos unos talleres con los profes. Entonces miren que esas situaciones a nivel de Colombia pues dificultan el acceso a la información, a la cualificación de los docentes y también de las comunidades, porque estaban un poco apartadas, mejor dicho, bastante apartadas, y esto pues lo que hace es generar esa desigualdad, ¿no? Ampliar esa brecha, que claro que algunos programas que ya vamos a ver más adelante propenden pues para que haya más conectividad, pues realmente en Colombia hay lugares que están demasiado apartados y pues esto eh, hace que no haya pues una equidad en ese caso, ¿no? Pero entonces, pues a eso es a lo que vamos. Como docentes, pues tenemos también ese reto de analizar nuestro contexto y a partir de eso diseñar pues contenidos que sean pertinentes en relación a lo que los estudiantes necesitan saber que es algo que van a usar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación a esa innovación educativa. La conclusión es que no siempre utilizando la tecnología estamos innovando. Es realmente esa mirada diferente que tenemos como docentes y apoyarnos, claro, en el uso de los recursos, pues en la medida en que tengamos acceso, ¿no? Bueno, entonces, aquí Santos Bautista nos da una definición sobre lo que es la innovación educativa y él concluye
que la innovación educativa es un proceso dinámico, continuo y metódico que permite lograr mejores resultados en el cumplimiento de los indicadores educativos, y esto pues hace referencia a todo lo que ustedes han comentado y participado. La innovación educativa busca modernizar el trabajo en el aula y desarrollar estrategias novedosas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Todo lo que ya habíamos comentado. Vamos a ver entonces estrategias educativas. Bueno, aquí hay un texto que les recomiendo leer de manera, pues, esto sí es opcional, y al que quiera revisarlo, de pronto leer el resumen, que con el resumen pues ya tendríamos como la idea, que nos habla sobre el uso de estrategias didácticas, educativas y tecnológicas en el proceso en el contexto, no, perdón, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí habla de diferentes estrategias, ¿no? ¿Qué es una estrategia educativa? ¿Qué es una estrategia de enseñanza? Conocimientos previos. Nos habla de trabajar organizadores gráficos, eso es bien importante porque eso hace parte de, o eso es el resultado de algunos estudios en relación a la neuroeducación, cómo aprende mejor el cerebro, cómo aprenden mejor los niños, y una de esas herramientas es la organización o la creación de organizadores gráficos, es decir, mapas mentales, mapas conceptuales, organizar en un cuadrito comparativo los contenidos. Eso ayuda muchísimo a los niños en su aprendizaje. Bueno, y en general a todos, ¿no? Preguntas intercaladas, mapas. Bueno, aquí habla de diferentes, hay bastantes estrategias y herramientas que pueden serles de utilidad. Aquí pues como conclusión de lo que dice el artículo, podemos decir que la integración de estrategias educativas y tecnología fomenta un aprendizaje activo, colaborativo y reflexivo entre docentes y estudiantes, fortaleciendo el proceso de enseñanza. La selección de la estrategia y la tecnología digital permitirá la apertura de escenarios académicos de docentes y estudiantes apoyados en el pensamiento crítico. Entonces aquí nuevamente es a mantener el equilibrio entre los recursos que tenemos a la mano y también nuestras estrategias pedagógicas. ¿Listo? Siempre ahí con ese equilibrio. Y fomentando el trabajo colaborativo, que eso también es algo que no está muy implementado o pues no ha estado muy presente en las aulas, porque siempre hay un proceso de individualización. O sea, cada uno aprende por su cuenta, ¿no? O que quien saca la mejor nota, ese es el mejor. Y pues realmente tenemos que empezar a cambiar un poquito eso y a propender también, ojalá, por más trabajo colaborativo, que es complicado, sí, porque somos una sociedad muy individualista, somos una sociedad a veces un tanto egoísta, que no escuchamos al otro, y pues el trabajo colaborativo en este contexto colombiano es un reto. Eh, para los docentes trabajar con grupos colaborativos es difícil, pero pues es a lo que queremos apuntarle, ¿no? Y pues si podemos utilizar un recurso educativo que nos apoye con eso, pues sería muy chévere, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la gamificación o el aprendizaje a través del juego es una estrategia que responde muy bien. Por ejemplo, si ustedes utilizan, hay un recurso que se llama Kahoot, lo voy a escribir aquí en el chat, y eso en lo que consiste, pues, Kahoot. Si ustedes ven un tutorial y buscan utilizarlo, lo que hace es que se organizan por grupos, ¿no? Y proyectamos la pregunta en el tablero. Y entonces el grupo que tiene pues su celular, porque eso funciona también con el celular, responden. El grupo que primero responda pues gana más puntos. Eso pues fomenta el trabajo colaborativo porque están en equipos.
¿no? Entonces, por ese lado, podemos usar estas tecnologías para fomentar ese trabajo en equipo y no tanto individualista. ¿Listo? Bueno, aspectos relevantes. En el contexto bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre las políticas públicas y es importante recordar que las políticas públicas son esos programas o esos proyectos que se presentan para generar pues un impacto en la comunidad. En este caso, pues formación de competencias y habilidades digitales. ¿Qué pasa con esas políticas públicas? Es decir, cuando usted presenta un proyecto y díganse, sí, este proyecto o lo presenta el gobierno, ¿no? Entonces dicen, sí, este proyecto lo avalamos y lo empezamos a desarrollar durante el gobierno de Manuel Santos, por ejemplo, Juan Manuel Santos. Cuando se convierte en política pública, ese programa va a continuar así el presidente Santos ya salga y llegue otro presidente. Esa es la política pública. Si ese programa se termina con el mandato del presidente, pues no fue política pública, porque con ese mandato, con ese gobierno, pues se acaba el programa. Pero si el proyecto se avala y se lo nombra como política pública, pues va a continuar independientemente del gobierno que esté a cargo. ¿Listo? Entonces, eso es una de de las características de los programas como política pública. Bueno, hay diferentes políticas públicas bueno, también programas que buscan empoderar a los docentes en relación a competencias y habilidades digitales. Las propuestas de políticas públicas son aspectos esenciales para desarrollar planes y programas encaminados a establecer cambios fundamentales en el diseño curricular y en el aspecto financiero. Bueno, aquí hay una situación bien interesante y es que como lo hablábamos anteriormente, hay profes que buscan innovar en su aula o que hacen sus clases a partir de eh, estrategias diferentes que hacen que los estudiantes estén más activos en el aula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en grupos colaborativos o a partir de una pregunta buscan la solución de una problemática que se ha planteado y buscan que pues el estudiante sea como el, el autor del aprendizaje, más que ser un sujeto pasivo. Pero en el ámbito de las eh, habilidades tecnológicas o las competencias digitales, muchos profes le tienen miedo al uso de estos recursos. Entonces, hay una profe, por ejemplo, pues esto cambia, ¿no? A partir o teniendo en cuenta pues diferentes contextos. Hay una profe en un contexto urbano que, bueno, ya tiene 35, 40 años de experiencia ya de su labor docente y le llegó el tiempo de dar informática. La profe, pues, no se sentía capaz de hacerlo y pues optó por pagarle a otra persona para que le dé la clase. Pero ella no se interesó por quedarse en la clase o aprender cómo usar lo básico del computador. Entonces ella pagaba y listo. En cambio, había otra profesora en un contexto rural, mucho mayor que la profe del contexto urbano, y esta profe del contexto rural estaba en el proceso de aprender a usar el Excel. Entonces, aquí podemos ver esa diferencia que a veces ni siquiera es el contexto, a veces ni siquiera es si tenemos o no tenemos los recursos, sino es la motivación de aprender algo que sentimos que nos gusta, ¿sí? Entonces, la profe en un contexto rural era mucho mayor y estaba aprendiendo Excel.
y quería seguir aprendiendo y buscaba el apoyo para que le explicaran. En cambio, el otro profe que tenía todos los recursos, porque estaba en un contexto urbano, simplemente pagó y dijo, bueno, a mí eso no me interesa, ¿no? Entonces, en este contexto docente hay muchos profes que a veces tienen los recursos y hay programas que llevan dotaciones de computadores portátiles, tienen tablets, pero los tienen arrumados, bien organizaditos, guardados en sus cajas, en la biblioteca, bajo la llave. Y cuando va alguien a utilizarlos, pues dicen no, porque los niños los dañan, y entonces es que hay que mejor que guardarlos, o que el rector necesita, o que usted necesita permiso del rector para poder utilizarlos. Y cuando finalmente, pues uno accede a esos recursos, pues ya están o desactualizados, o a veces ya no prenden por que no se los usó, o la humedad los daña. Entonces, pues esto también sucede en diferentes instituciones educativas. Y me pasó un caso en Barbacoas, necesitábamos un televisor para proyectar un contenido, porque pues a veces es mejor el televisor que el videobeam, porque el videobeam necesita una extensión, necesita que haya buenas condiciones de luz, necesitamos adicional un baflecito pues para el sonido. En cambio, si usted tiene un televisor, pues ahí tiene todo, tiene el sonido, tiene la imagen y pues no hay ninguna dificultad. Y bueno, nos dijeron que no había televisor, que no había ningún recurso. Pero para nuestra sorpresa, pasando por un salón que era el de informática, nos asomamos y habían como 8 televisores grandes. Entonces hablamos con la persona encargada, nos abrió la sala de informática y cuando ingresamos todo estaba lleno de polvo, con telarañas, los televisores estaban como arrumados por allá. Y encontramos uno que sí nos sirvió, pero los demás estaban dañados. ¿Por qué? Pues porque era un lugar muy húmedo donde estaban y como no los usaban, probablemente pues eso fue también lo que ayudó a que se deterioraran. Y esto pues nos llevó a una conclusión y es que los profes no quieren tampoco usar la tecnología. ¿Por qué? Pues porque tal vez sienten miedo, porque cuando a ellos los formaron, esto de la tecnología todavía no existía. Y pues no todos tienen como la misma motivación de usar las tecnologías. Y eso es lo que ustedes también van a poder observar cuando vayan a su institución educativa. No a manera de juzgar, ¿no? Sino de analizar y de pronto cómo ustedes pueden apoyar desde eh, su capacidad, ¿no? De uso de estos elementos para apoyar también al profe, ¿no? Y decir, bueno, profe, mire, si tenemos estas tablets, podríamos usarlas, o si tenemos este televisor, profe, podemos proyectar este video y luego hacemos esta actividad, ¿no? Eso ustedes, en la medida, pues, de que se pueda, porque hay profesores que no les gusta, se enojan, que alguien lleve una actividad y los niños se emocionen y luego digan, profe, vuelva porque queremos otra vez mirar el video. Pues el otro profe no se va a sentir tan bien, pero y no va a querer que se use más la tecnología. A veces pasa, ¿no? No siempre, no siempre, pero a veces pasa eso. Entonces, cuando ustedes vayan a esa institución, puedan ingresar, vayan a acompañar al profe, pues eso sí, con mucho tacto, analizar, ¿no? Y también si ustedes pueden darse una vuelta por la institución a ver si usan la sala de informática, si tienen recursos, si no los usan, si tienen de pronto guardados, hay unas maletas negras donde se guardan los portátiles. A ver si esa maleta está con llave en la biblioteca, bien guardadita, pero nunca han sacado las tablas. Eso también lo pueden ustedes analizar y a partir de ahí hacer una lectura, ¿no? De cómo estos recursos a veces sí existen, sí están en la institución, pero la comunidad educativa no los utiliza, ya sea por miedo a que los niños los dañen o por miedo de que ellos no vayan a poder usarlas, ¿no? Entonces, hay profesores que no saben cómo conectar el cable USB
a un televisor o a un videobeam. Y hay población también, por ejemplo, en un momento estuve en Villavicencio con un grupo de profesores y habían varios que no sabían cómo prender el computador, un portátil, y otros de mesa. Entonces, miren que aunque sí está la tecnología, a veces hay lugares donde sí hay un acceso, pues son los profesores los que no se acercan, tal vez por miedo, tal vez porque no les llama mucho la atención porque no lo conocen o porque, bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero una vez que ya se acercan, tal vez ya le agarran el, el, el cariño y entonces ya se animan, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos que también hacen parte como de esa desigualdad, de esa inequidad en relación a la formación docente. Y sobre todo, pues, si así son los docentes en esos lugares, pues imagínense la comunidad. A veces la comunidad está mucho más rezagada y los niños también. Eh, eso pues pasa bastante, ¿no? Nuevamente les traigo el ejemplo de mis estudiantes en la costa. Ellos estaban muy animados y decían, sí, profe, nosotros queremos utilizar las tecnologías, queremos hacer unas bonitas presentaciones, pero nos falta fortalecer porque nosotros nunca nos enseñaron. Y eso pues es algo, claro, que uno se evidencia eso, ¿no? Entonces nosotros, desde nuestro rol como docentes y, y futuros, pues, eh, bueno, mejor dicho, ya somos docentes, ¿no? No futuros docentes, porque muchos de ustedes ya están en el aula, muchos de ustedes van a ser reemplazos. Pero bueno, los que ya son docentes y los que van a ser futuros docentes, pues ese va a ser como nuestro compromiso, ¿no? Fortalecer de manera autónoma en este proceso de la carrera esas habilidades digitales. ¿Cómo? Como les decía, sacar un tiempito, mirar un tutorial, cacharrear en un programa y ir avanzando, ¿no? Eso nos va a servir muchísimo para cuando estemos en el aula y tengamos de alguna manera, pues, esa oportunidad de acercar a nuestros estudiantes a la interacción y el uso de estas herramientas. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver de manera muy general, pues algunos de los procesos que se han venido desarrollando en pro de fortalecer esas habilidades digitales, o esas competencias digitales. Empezamos aquí con la Constitución de 1991, donde aquí ya aparece eh, el uso de las TICs, ¿no? Como un medio para reducir esas desigualdades económicas y sociales y para fomentar la justicia, la equidad y la educación. Entonces, desde aquí empieza como esa iniciativa que se ha ido logrando, pero pues que también vemos que en algunos lugares pues no es tan equitativo, pero igual pues ahí está el propósito. Desde la Constitución del 91, lo que se busca siempre pues es fortalecer esas habilidades digitales, ¿cierto? O competencias tecnológicas. Entonces, la formación en tecnología e informática se convierte en un área esencial y obligatoria en la educación básica. En el artículo 5, numeral 13, la ley establece los fines de la educación, incluyendo la formación y capacitación de las personas para crear, investigar y adoptar la tecnología necesaria en los procesos de desarrollo del país, lo que permite a los estudiantes ingresar al sector productivo. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta en relación a esto, para que la vayan, o me lo responden, me lo van respondiendo. Si a ustedes en sus colegios sí les dieron esta clase de tecnología, ¿no? Acá nos dice, se convierte formación en tecnología e informática. ¿Ustedes tuvieron clase de informática en sus colegios? Ahí me responden sí o no. Bueno, y dentro de esta ley y de este propósito de fortalecer los conocimientos informáticos, pues hay que tener en cuenta
Bueno, aquí estaba la pregunta. Pizarro, listo, voy a volverlo a abrir. Una cifra que tenemos en Colombia. Y es que o sea, esa es una cifra pequeña. 4,6% de los adultos demuestran habilidades tecnológicas avanzadas. Solo el 4,6%. Además, el 34,7% de los adultos, por ciento de los adultos poseen habilidades tecnológicas básicas, que incluyen tareas como enviar correos electrónicos con archivos adjuntos, copiar o mover un archivo. Entonces, miren que Colombia, aunque ha luchado o pues ha tenido ese propósito de hacer programas para formar a los docentes y pues de pronto también a la comunidad, pues estamos en unas cifras muy bajitas, porque solo el 34,7% puede enviar un correo con un archivo adjunto. Entonces, imagínense la brecha que tenemos todavía en relación al uso de las tecnologías. Y también abordar o dimensionar cómo eso hace que las personas también tengan una desventaja en relación a la educación. Porque ustedes están aquí y se están formando, tienen esa oportunidad y la están aprovechando al máximo, ¿cierto? Pero hay personas que como no han tenido esa formación de informática, por ejemplo, o de acercarse a un computador en el colegio, o pues nunca tuvieron un computador en la casa, eso hace que sea muy difícil ingresar a un proceso virtual como este, o que sea un gran reto y finalmente pues digan, no, es que yo no sé cómo inscribirme, no supe cómo presentar el examen, ¿sí? Entonces, que eso también va generando esa desigualdad y pues la idea es que nosotros pues desde nuestro rol como docentes, ojalá en algún momento pudiéramos contribuir a que eso pues no sea una brecha pues tan amplia y desde nuestra eh, función podamos promover ese uso de la tecnología dentro de nuestras aulas. Como les digo siempre, en la medida de lo posible, porque nos vamos a encontrar escenarios muy diversos, muy complicados. A veces los mismos directivos pues son los que ponen la dificultad, el problema y uno ya por miedo a que no, pues que alguien le dañe una tablet y uno tenga que pagarlo, pues eso como que también minimiza un poco, ¿no? Pero pues en la medida de lo posible, pues ese sería nuestro reto desarrollar. Bueno, entonces, perdón, que aquí sí me fue una cosa aquí. ¿Crees que la formación en tecnología e informática se cumple actualmente en Colombia? ¿A ustedes les dieron clase de informática? ¿Tuvieron acceso a un computador en primaria o en bachillerato? A ver, aquí los leo. Voy a parar un momentico aquí la grabación para que no se nos haga. Entonces, continuando, les voy a compartir sobre el COMPEST. El COMPEST es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Esta es la máxima autoridad nacional de planeación y asesora al gobierno en lo relacionado con el desarrollo económico y social del país. Y, y de aquí es que salen o coordina y presenta pues los documentos sí, pues los documentos que hacen parte de esos proyectos, que en este caso, pues lo que buscan es fortalecer esas competencias digitales, ¿no? Entonces, durante el mandato del presidente Andrés Pastrana, el Plan Nacional de Desarrollo, bajo el lema Cambio para construir paz, estableció como prioridad el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Esta prioridad sustentó el documento COMPES 3302 y en el decreto 899 del 99, donde se definen las tecnologías de la información y comunicación como un acceso y servicios universal. Entonces, miren que en este año pues se presentó ese proyecto, ya en los años 2000 casi, ¿no? O sea, muy recientemente se empezó con este proceso del acceso a la tecnología. Entonces, estamos como
como ahí, como apenas iniciando. Bueno, dentro de estos proyectos que se han presentado, en febrero del 2000, perdón, aquí me falta un cero, se presenta la Agenda de Conectividad, el salto a Internet, los 2000. Luego sale la Ley 1341 del 2009 que estableció el Ministerio de que estableció el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. O sea, ahí fue el inicio del MINTIC, ¿no? En el año 2009. Y el Plan Nacional de las TIC fue concebido con el objetivo de promover una mayor inclusión social y aumentar la competitividad del país. Entonces, esto pues ha sido muy reciente. A ver, aquí creo que tengo algo, ¿no? Pero aquí no. Bueno, y listo, acá. Del 2010 al 2014 se desarrolló un plan Vive Digital y esto era lo que también nos comentaba, no recuerdo el nombre al inicio, de que tenían como unos lugares donde ya tenían conectividad, ¿cierto? Entonces, en este plan Vive Digital eh, se propuso una política orientada a la reducción de la pobreza y la generación de empleo mediante el uso de las telecomunicaciones. Y aquí lo que se implementó fueron los kioscos Vive Digital. Esos kioscos Vive Digital eran espacios que tenían conectividad a Internet y donde se podían hacer procesos de formación a la comunidad en general para aumentar tal vez el acceso al trabajo o el acceso a la información. Por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura tener la facilidad de entrar a un video en YouTube y decir, bueno, ¿de qué manera puedo potenciar la siembra en mi parcela, ¿no? Entonces, ese fue el plan Vive Digital que se desarrolló pues en casi toda Colombia. Ya para el 2020 salió otro programa, Tecnologías para Aprender, y ya empezó a ingresar la inteligencia artificial. Eso es algo que ya lo tenemos, que se va a quedar con nosotros y tenemos que empezar a conocerlo y a usarlo de manera ética, como yo les decía en el espacio de la orientación pedagógica, ¿no? Eso es algo que lo vamos a tener que utilizar en algún momento. Hay profes que dicen, no, pues nuestros estudiantes lo van a usar para copiar y pegar y no van a aprender. Bueno, es que eso ya depende de nuestros estudiantes y de la ética de cada uno, ¿cierto? Cada uno tiene su proceso de aprendizaje y es muy autónomo. Entonces ahí también entra la metacognición nuevamente y ustedes son muy autónomos de utilizar la inteligencia artificial porque hay que utilizarla, porque si no nos vamos a quedar rezagados también. Hay que empezar a utilizarla, hay que explorarla y sacar lo bueno de esa inteligencia artificial y no dejarnos manipular o no dejarnos llevar de pronto por la pereza o porque no tenemos tiempo y dejar que nos haga todo. ¿Listo? Eso pues ya es algo muy, muy personal, muy autónomo. Bueno, aquí, bueno, ya durante el gobierno de Iván Duque se implementó una política pública, que eso es lo que se va a mantener, pues fuera del gobierno de él ya salió, pero esa política pública se mantiene, y se estableció este programa, esa política pública de tecnologías para aprender. Para esto, pues, busca promover la innovación de las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales. Entonces, esto es muy interesante, es muy chévere porque llegan cosas a las instituciones educativas y pues la idea y el reto ahí es cómo nos adaptamos a esos nuevos recursos que van llegando, ¿no? Y pues fortalecer las competencias básicas en este uso de recursos. Em, Esta política aprovechó las tecnologías digitales como medio para transformar las herramientas de aprendizaje utilizadas en el aula de clase. Entonces, bueno, la idea es cómo continuar indagando, continuar usando estos recursos y de qué manera nos pueden ayudar a potenciar nuestras clases. Y pues si sale algún programa, pues inscribirse, ¿no? Porque siempre hay programas gratuitos a veces de formación docente y eso pues nos puede servir bastante.
Y tenemos otra política pública que es el programa de computadores para educar, eh, que dotó a varias instituciones, a muchas instituciones, con computadores portátiles y con tablets, eh, con el fin pues de continuar promoviendo y fortaleciendo esas competencias. Bueno, esas son las políticas públicas que hemos tenido. Alfabetización digital. Bueno, este es de lo que veníamos hablando realmente, y es que pueden existir muchos programas, pueden llegar computadores a las instituciones, pero si no tenemos unos docentes que se involucren, que de pronto pierdan el miedo, que se motiven, ¿no? A acercarse a estas tecnologías, pues va a ser muy complicado disminuir esa brecha digital. Y no solamente en el sentido de que los profes se formen para enseñar a los niños, sino para ellos mismos cualificarse, para ellos mismos fortalecer sus conocimientos, sus aprendizajes, porque no va a ser lo mismo un profe que no utilice recursos educativos para investigar, para decir, bueno, qué estrategias puedo usar, qué ideas puedo tomar, qué otras cosas se han hecho, y a partir de ahí organiza y lo lleva a su aula, a un profe que siga con el libro de texto que le dejó fulanito hace 10 años, hace 5 años, y sigue con la misma planeación que le dejaron cuando él entró. No va a ser lo mismo. Así no use computadores, así no use recursos educativos digitales con los niños, pues se va a ver esa diferencia, ¿no? Entonces, si continuamos con ese ciclo, pues probablemente la brecha digital y también la brecha de acceso al conocimiento, pues va a ser bastante amplia, ¿no? Entonces, esto de la alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Esta definición genérica engloba muchos matices, ya que incluirá la habilidad para localizar, investigar y analizar información usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales. Pues esto es algo muy personal, pero pues que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, es un gran reto pasar de una sociedad de información excluyente a una sociedad de comunicación en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías. Es un reto muy grande, y pues la idea es que podamos contribuir a esa situación. La alfabetización digital debe entenderse eh, no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación y de creación y comprensión de la información. Esto es algo que en algún momento, pues todo el mundo va a tener que usarlo. Incluso, pues ya todo el mundo tiene que utilizar algún recurso digital, hasta los más viejitos, ya sea para comunicarse por teléfono o para mandar un mensajito, ¿no? Y a veces hay personas que tienen tienen celulares incluso más actualizados que uno y son viejitos y por ahí empiezan a, a usarlos. Habrá otros que no, habrá otros que solo lo usan para llamar. Y esto pues depende muchísimo de lo que habíamos hablado, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que yo conozco que no pudieron adaptarse en el trabajo en el que estaban hace 20 años. Empezaron a implementar la tecnología y hacer ese cambio, esa transición, como nos decía Natalie, creo que era, en este caso, pues ella hablaba de la transición de máquinas de escribir a los computadores. Pues eso fue lo que pasó en una empresa de una persona que conozco. Empezaron a hacer esa transición de algo pues muy manual al uso del computador. Y pues esa persona no logró adaptarse y renunció a sus 25 años, 30 años de trabajo. No pudo. Se estresó mucho, se empezó a enfermar y no pudo adaptarse. Entonces, miren la importancia de ir como al paso de estas tecnologías, ¿no? Y ahora, pues,
lo de la inteligencia artificial está en el boom y va a seguir mejorando, entonces uno tiene que ir como de la mano porque después uno se desactualiza y pues eso nos perjudica a todos. Sin embargo, vamos a ver aquí unos videos. Nosotros estamos como en ese proceso, ¿no? En el contexto colombiano, de lugares que están muy alejados y casi no hay acceso a la tecnología. Otros que sí ya tienen un acceso pues como más amplio y otros pues que realmente utilizan para todo la tecnología, ¿cierto? Dentro de este contexto, pues aparte de la formación y del proceso de aprendizaje, pues también tenemos otros elementos que son las redes sociales, los videos, ¿no? Que se utilizan como entretenimiento y de alguna manera, pues eso nos come varias horas que podríamos destinar a otra cosa, pero pues eso como que nos atrapa y nos deja ahí, ¿no? Entonces, hay unos dilemas ahí sobre el uso de redes sociales, del celular en el aula y pues relacionado un poco con esto de la tecnología. Y hay países que incluso ahora, actualmente, pues han regulado el uso del celular en este contexto educativo. Entonces voy a presentarles varios videitos y después de eso, pues los comentamos. Pero pues antes de ver estos videos, vamos a ver las ventajas y desventajas. Algunas desventajas de usar esto en el aula. Pues, hay que encontrar es el equilibrio, ¿no? Desventajas que puede haber mucha distracción y falta de atención en el contexto de que lo que les decía, entramos al celular a buscar algo y pum, nos aparece una notificación de Instagram o, ay, no, que voy a ver este video y pum, nos perdemos del foco de por qué fue que era lo que íbamos a buscar, nos olvidamos, se nos olvida y se pasa. Exceso de impactos, mucha información, muchos anuncios y estamos todo el tiempo bombardeados de mucha información, entonces pues eso no es algo que sea muy sano. Reduce el desarrollo de otras habilidades como el escribir a mano, el leer un libro, un libro físico, nos disminuye bastante esa habilidad. Hay mucha información falsa y por esto sí es muy importante que si alguien le dice, no, es que yo miré que había una noticia que decía que se iba a acabar el mundo en esta semana, y entonces, no, eso está muy mal, y uno dice que se va a acabar el mundo. ¿Y usted dónde lo vio? No, yo miré eso en una noticia que salió en internet. Entonces, uno tiene que ir a la fuente y buscar diferentes eh, medios de información, ¿no? Y resulta que cuando usted va a buscar una fuente, pues no es que el mundo se va a acabar, sino que va a haber un evento sobre el fin del mundo. Pero la persona lo malinterpretó y otra lo publicó y pues realmente no era nada de eso que iba a pasar, ¿no? Entonces, eso también es importante, ir a las fuentes, verificar la información y no dejarnos llevar por la opinión, porque en Internet pues todo el mundo tiene voz y voto. Y eso pues realmente a largo plazo pues no es tan bueno, ¿no? Porque hay gente que se inventa cosas. Bueno, reduce el contacto humano también. Si ustedes van en un bus o están en una sala de espera y se ponen a analizar, todo el mundo está agachado así mirando el celular. Es impresionante, ¿no? Que a veces ni se miran. Y bueno, eso es uno de los efectos negativos de estos aparaticos, que estamos como muy pegados a eso. Y ahí es el reto, pues, nuestro de decir, bueno, voy a dejar un rato el celular en la noche y voy a tratar de ver si puedo leerme una hojita o dos hojitas de un libro, ¿no? O hacer otra cosa diferente por al menos un tiempo en la noche. O bueno, en la medida pues de que se pueda, ¿no? Porque pues uno trabaja también con el celular, pero también necesita espacios de descanso. Entonces, es duro, es muy duro porque parece una adicción estar pegados ahí. Y he visto a algunas personas, actores y cantantes,
que dicen que no usan las redes sociales y solamente, por ejemplo, Ed Sheeran, no sé si lo conocen, él no usa el celular en el día y simplemente revisa sus correos. Y hay un momento en la noche como que revisa el celular y listo. Pero a mí no me consiguen por celular. Entonces digo, qué interesante y qué valiente, porque pues uno estar desconectado en este contexto pues es como hasta peligroso, ¿no? Pero ahí está en buscar el equilibrio pues también para la salud mental, ¿no? Porque uno a veces está ahí y se le pasan horas y se pasa videos y cuando te das cuenta han pasado 2, 3 horas. Yo por eso pues muy poco utilizo redes sociales, muy poco. A veces como para buscar videos o cosas que me sirven, pero muy poco porque eso lo engancha, ¿no? Entonces, y sobre eso pues trataba el documental en Netflix que se llamaba El dilema de las redes sociales y pues habla de cómo nos manipulan, ¿no? Y pues también usar bien el tiempo. Bueno, reduce el contacto humano y amplifica el acoso escolar. Se han visto muchos casos de bullying. em, También hay casos de catfish, son personas que utilizan fotos de otras personas y se hacen pasar por esas personas para diferentes medios, ¿no? O hay el grooming. El grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por una persona, o por un niño, un adolescente, para hablar eh, con esta población, ¿no? Entonces es muy riesgoso también. Hay que tener mucho cuidado con los niños y pues eso es parte de estas desventajas de las tecnologías. Pero pues también tenemos ventajas y dentro de esas ventajas pues tenemos que si la usamos bien, ayuda muchísimo a la motivación, nos ayuda a incorporar o a conocer nuevas formas de aprendizaje, a trabajar de manera diferente en el aula. En cierta medida, pues mejora la concentración, promueve la flexibilidad y autonomía de los alumnos, eso pues muchísimo, teniendo en cuenta pues nuestras estrategias pedagógicas. Impulsa el razonamiento crítico, agiliza la comunicación entre profesores y alumnos. Entonces, pues bueno, la idea es como buscar ese equilibrio en el uso de estas herramientas. Y entonces para ello les voy a mostrar, hay varios videitos aquí y al final pues los comentamos, ¿no? Cuáles les parece, o sea, si están de acuerdo, no están de acuerdo y pues qué elementos podemos destacar. Entonces voy a dejarlos con este videito. Vamos a verificar el audio, me dicen Y si de esto que sucede en Australia, van a prohibir a los menores de 16 años se escucha. ¿Sí, no? Sí, usar las redes sociales. Y ve esto que sucede en Australia, van a prohibir a los menores de 16 años usar las redes sociales. De acuerdo con expertos, esta es una de las medidas más severas del mundo para mantener a los adolescentes alejados de plataformas como lo es Facebook o Instagram. En caso de no cumplir con esta obligación, las empresas se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de dólares australianos. Honourable Senators, there being 34 ayes and 19 noes, is passed resolved in the affirmative. Clerk. Bill for an Act to amend the Online Safety Act 2021 and for related purposes. El Senado australiano aprobó una ley que le prohibirá a TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram que los menores de 16 años abran una cuenta en sus sitios. Esta medida, según el primer ministro de Australia, es un intento para proteger a las infancias de los peligros de las redes sociales. We know there is widespread concern and evidence about the severe mental health impact of social media on children. Esta ley le exige a las plataformas pedirle a sus usuarios una identificación oficial que verifique su edad. En caso de no hacerlo, no podrán acceder a sus perfiles. Algunos jóvenes criticaron la decisión del gobierno australiano y dijeron que ellos creen que esta medida solo pondrá a prueba la forma en la que podrán evadir al sistema. Social media is
such a prevalent part in young people's lives with such like a clear-cut ban. I believe that it will only create a generation of young people who will be more technologically literate in bypassing. Algunos expertos en ciberseguridad aplaudieron esta medida y aseguraron que Australia se convertirá en el pionero en hacer frente a la crisis de los servicios en línea. The issues associated with children's access to online services is a worldwide problem, and it's a worldwide range of solutions that are being put forward to deal with it and to address the risks and the harms that are created. Para Milenio Noticias, Alain Sarrabal. Bueno, listo. Este es uno de los videos. Vamos a ver Listo. Vamos a ver este. Años ya presumiendo sobre las virtudes de la digitalización en la escuela y llega Suecia frenando en seco. Nos estamos dando cuenta que no es solución al 100%. Las pantallas tienen que ser una herramienta para la educación de nuestros hijos. Con tanta pantalla cae la escritura a mano, se hunde la lectura y disminuye la comprensión del texto según los suecos. Les falta concentración, se pierden los detalles. Estos son los detalles que nos ayudan a tener una buena comprensión lectora. Y eso que son novenos en el prestigioso ranking Pearls en este área, 14 puestos por encima de España. Aquí reconocen, para ellos es muy atractivo, que la pantalla motiva. Para seleccionar, buscar información. En este, me gusta dibujar muchos dibujos. Apuestan por lápiz y papel. No puedes aprender ortografía si tienes un corrector que te corrige. Aunque en la combinación, concluyen ambos, Es un complemento. Es que las dos vías no sirvan. está la clave. Ya se lo adelantaba, en Querétaro se prohibió el uso de celulares en escuelas públicas y privadas. Al menos ya 79 países implementaron medidas para limitar el uso de estos aparatos en las aulas, debido al bajo rendimiento académico, y esto además un acuerdo con un reciente informe de la UNESCO llamado Prohibir o no prohibir. A nivel mundial, el 40% de los sistemas educativos restringieron el uso de celulares en los salones de clase. En América Latina y el Caribe lo hicieron en 28%. En Europa y América del Norte el 40%, y en África del Norte y Asia Occidental lo restringieron en un 50%. Y en México, en el estado de Querétaro, se sumaron a esta iniciativa. A partir de ayer, los estudiantes ya no usaron sus celulares mientras estaban en horarios de clase. Esta medida aplica para escuelas privadas y públicas desde el nivel básico hasta media superior. El objetivo es proteger a los menores de los peligros de la Internet y las redes sociales, así como mejorar su nivel educativo. Eso sí, los alumnos pueden usar los dispositivos para fines recreativos o para emergencias personales. ¿Qué opinan los papás al respecto? Esto es lo que nos dijeron. Está excelente, ya que pues yo a él le tengo bien prohibido el teléfono porque nos ha llegado diciendo cosas que no debe de acuerdo a su edad. A la edad que tengan nuestros hijos, yo pienso que tenemos que estar muy al pendiente de lo que ven en redes sociales, con quién se comunican, con quién platican. Es sano porque no sabemos qué es lo que ellos ven en el espacio que no están con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Daniela, a ver, cuéntanos. Profe, pues yo pienso que pues todo esto de plataformas, redes sociales, ¿no? Para los niños, pues yo creo que no es bueno, ¿no? Más que todo las redes sociales, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con educación, sí es bueno implementarlos porque es algo que está en el día a día, ¿no? No importa en dónde estemos. Acá en el colegio implementaron que los niños no pueden usar el celular en clases, ¿no? Sí lo pueden tener en su maletín, si de pronto tienen una llamada de emergencia, ¿no? Pero es que imagínese un docente
hablando, dictando una clase y los estudiantes con celular. Pues no, no es justo, no. Debe haber un respeto, ¿no? Por atender la clase, ¿no? Y en cuanto pues a la educación primaria, yo sí creo que lo implementaría como para más que todo que sea una herramienta que me ayude a prepararlos para los contextos que se les vienen más adelante en la vida. Entonces yo sí lo usaría muchísimo. Tengo que hacerlo porque yo no tuve la oportunidad de hacerlo y no quiero privar a otros niños de pronto de, ¿cómo se dice? No quiero privarlos de explorar esto, de aprender, de que se fortalezcan en eso. Entonces yo sí voy a hacer lo que no hicieron conmigo, yo sí lo quiero hacer. Bueno, profe, eso sería. Gracias, Daniela. Jacqueline. Ahí todavía no se te escucha. De pronto, si lo... Esperemos a Jacqueline. Sí, ¿no? Entonces, estos elementos realmente pues son muy debatibles, dependen mucho de la situación de cada contexto, como les decía. En España, por ejemplo, se está cambiando el uso de los recursos digitales por los libros de texto nuevamente, para pues propender por esa capacidad de lectura, de comprensión de los textos, como lo veíamos en el video, y también de escritura. Eso es algo que a nosotros, en nuestro contexto colombiano, nos falta muchísimo, muchísimo fortalecer lo básico, ¿no? Proceso de lectura y escritura. Mariluz, ¿abriste el micrófono? Sí, profe, bueno, pues la verdad que estaba muy entrecortada la señal, ¿sí? Pero alcancé a escuchar a la compañera de que pues ella, esto pues obviamente lo puede. Profe, miren, la tecnología, yo siempre he dicho que la tecnología, profe, siempre va a ser buena, siempre va a ser buena porque le ayuda a avanzar mucho a uno. Al respecto de los niños, yo digo, profe, que uno en su casa tiene que ver qué tiempo, qué es lo que el niño va a mirar, porque no es malo. Hay juegos didácticos donde si el niño, por ejemplo, está en la guardería por medio del teléfono, con las canciones, con los dibujitos, el niño su capacidad la va avanzando, ¿sí? Entonces yo digo que eso también dependiendo en su hogar, cómo uno puede dar esa autorización para que el niño se desarrolle. Ahora, el respeto del colegio. Anteriormente, profe, obviamente que se llamaba uno como padre, llamaba al colegio, por favor, me puede pasar a tal estudiante, y bueno, entonces del secretario le decían, bueno, tal estudiante pasar teléfono. Entonces no está de más porque si nosotros mandamos a un niño a clases, porque tiene que estar concentrados en la clase. Para eso el docente implementa una grabadora o ¿cómo se dice? Un video bit para que ellos puedan mirar la clase y todo eso. Pero si el alumno se entretiene con el teléfono, entonces ¿cómo el estudiante va a obtener esa información que el docente le va a dar? Por ejemplo, hoy en día aquí en Tumaco, en algunos lugares laborales, están implementando eso, quitan el teléfono. Y lo raro es que como somos personas adultas, porque casi todo el que trabaja debe tener un hogar, debe tener sus hijos, uno debe tener a la mano su teléfono. Pero como usted ingresa a un sitio donde tiene que atender al cliente, usted no puede estar ni allá ni acá. Entonces no está nada mal porque resulta que hoy en día muchos jóvenes a ciertas edades, en la misma curiosidad y el tiempo que le dedican al teléfono, traen trastornos, hacen cosas que no deben. Entonces digo yo, profe, que dependiendo de la edad, así uno como padre tiene que dar autoridad al hijo para que pueda hacer uso de este equipo, porque al final la tecnología no es mala, es el mal uso que uno le está dando. Listo, Marilos, muchísimas gracias. A ver, no sé si Jacqueline ya organizó su micrófono. Ah, no, pero ya nos participó por acá por el chat. Entonces vamos con Natalie. Natalie y luego Fernanda.
Bueno, profe, este tema la verdad pues es bien, es como, ¿no? Muy amplio y la verdad difícil como de abordar porque mire que tanto hay como sus pros, sus contras y la verdad ni nosotros mismos tenemos como una respuesta a, como, a tal cosa, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, yo traje aquí unos recursos educativos, pues que ustedes los pueden tomar de referencia y si quieren explorarlos o ingresar y ver cuál les gusta más, pues lo pueden hacer. Tenemos este de Educandi. Este casi no lo he explorado, pues me hicieron la referencia. Eh, También parece que es un recurso interesante. Tenemos EducaPlay, que es muy fácil de utilizar. Ustedes, bueno, se registran y crean su actividad. Aquí puede haber sopa de letras, crucigramas, unir palabras. Y lo chévere de esto es que lo pueden descargar e imprimir y pues llevarlo a su aula. Este de BrainPop aborda contenido de diferentes áreas y presenta un video y luego un cuestionario. Entonces, no es del todo gratuito, pero pues tiene contenido interactivo bien interesante. Sí, Diana, encontrar un ejemplo de las redes y de los recursos que tenemos a la mano. Este de Blocket está en inglés, pues este lo utilizan bastante, creo, los profes de inglés, pero también pues ustedes lo pueden explorar, conocerlo para tenerlo a la mano. Uno no sabe, de pronto en algún momento necesite hacer un juego para fortalecer el inglés, pues este está adecuado para eso. Son jueguitos de carrera, son jueguitos de roles, entonces es bien chévere también este de Blocket. Y tenemos Wordwall. Aquí podemos hacer, aquí por ejemplo, miren, hay un jueguito de trenes, juegos de preguntas, tipo así como ¿quién quiere ser millonario? Y pues tiene una diversidad de juegos. Tampoco es que sea del todo gratuito, uno tiene acceso a 5 recursos y si quieren pues la versión paga pues vale creo que 10.000 pesos el mes y pues es muy interesante. Entonces, lo que voy a pedirles ahorita es que ingresemos. Les voy a compartir por aquí los links al chat para que ingresen y realicen cada una. eh, en la medida pues que le dé la señal y la conexión, cada una va a realizar la exploración de estos 3 recursos. Vamos a dar unos 15 minuticos para que ustedes ingresen, desarrollen las actividades y luego lo hacemos ya aquí en grupo y finalmente pues ya damos la conclusión. Con eso creo que ya terminaríamos este espacio. ¿Listo? Entonces ya les comparto los links por aquí por el chat y damos esos 15 minutitos. Bueno, ya les voy a compartir. Por aquí creo. Bueno. Cuando ustedes ingresan a este de Wordwall, por ejemplo, les va a aparecer así, ustedes le dan aquí comenzar y ya se activa el juego. Entonces, aquí se los comparto. Si necesitan salir de la reunión, salen y luego, pues, después de que hagan los ejercicios, ingresan nuevamente, no hay ningún problema. Con Educaplay. En Educaplay hay una sopa de letras. Y el de Geniali es para que ustedes puedan navegar por la presentación que Geniali también nos deja hacer este tipo de contenidos. Listo, entonces ya les compartí los 3 links. Ingresen, por favor, damos unos minuticos para que los realicen y luego ya volvemos para
explorarlos en grupo y finalizamos con esto. Aquí a pausar la grabación.